Buenos días para todos, mi nombre es Octavio López, soy residente de tercer año del Hospital Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay, y hoy vamos a estar hablando de Pectus carinatum. El Pectus carinatum podemos definirlo como una deformidad estructural de la pared torácica anterior que se caracteriza por una protrusión anormal del esternón y los cartílagos costales adyacentes, que se presenta durante la infancia y que suele tener un empeoramiento en la adolescencia cuando crece el esqueleto del niño. Representa entre un 5 a un 15% de las deformidades torácicas congénitas. Es menos frecuente que otra deformidad que es el pectus excavatum. Tiene una incidencia de 1 cada 1.500 recién nacidos vivos y es 4 veces más frecuente en los varones. Hasta un 25% de los pacientes presentan antecedentes familiares previos. En cuanto a su etiología, es desconocida. Se propone que puede deberse a un crecimiento anormal del cartílago costal, del esternón o de las costillas, y está vinculado a enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. En cuanto al tipo, existen dos. Por un lado, el condro gladiolar, que es el tipo más común, en el cual la parte media e inferior del esternón protruyen y se arquean hacia adelante. Los cartílagos costales se encuentran simétricamente deprimidos, acentuando la prominencia esternal. La deformidad es asimétrica en hasta un 30 a un 50% de los casos. Por otro lado, tenemos el tipo condromaniubreal, que es menos común, que representa únicamente el 5% de los casos de pectus carinatum. En este tipo, la parte superior del pectus protruye hacia el exterior y el cuerpo del esternón se desvía hacia el sector posterior. Dado que la parte distal del esternón protruye hacia adelante, le da al esternón una forma de Z visto de forma lateral. A pesar de que se considera un subtipo de Pectus excavatum, su patogénesis es diferente. Es causada por la osificación temprana o la falta de segmentación del esternón que resulta en un esternón corto y angulado. Por esto es que esta patología se suele presentar más en niños pequeños, se asocia a otras patologías musculoesqueléticas o cardíacas o también al síndrome de Noonan. En cuanto a la presentación clínica, el pectus carinatum no solo se manifiesta en el esternón. Estos pacientes presentan además una rigidez torácica que suele acompañarse de una postura particular con cifosis dorsal, hombros proyectados hacia adelante y un abdomen hipotónico, condicionando así toda la estática corporal. Un porcentaje importante de pacientes presenta además una debilidad muscular, sobre todo a nivel de la pared abdominal y los músculos paravertebrales, no solo favoreciendo la postura típica, sino que perpetúa además esta deformidad creando un círculo vicioso. Además, entre un 10 a un 15% de los pacientes asocian escoliosis y la simetría del tórax puede generar una tracción desigual sobre la columna, contribuyendo así a desviaciones también vertebrales. Algunos pacientes presentan además dolor torácico, espontáneo o a la palpación durante el examen. Esto se puede explicar por la rigidez de la pared y la tensión musculoesquelética asociada. Además, en los casos moderados a severos, la rigidez de la caja torácica puede limitar la dinámica respiratoria generando diferentes consecuencias, como disnea, polipnea con el esfuerzo, y además explica por qué estos pacientes tienen una menor tolerancia al ejercicio que otros. En algunas ocasiones, menos frecuentemente, asocia alteraciones cardiovasculares, como el prolapso de la válvula mitral, siendo la más reportada en la literatura. Se debe a una base común en las alteraciones del tejido conectivo que afecta tanto a la caja torácica como a la arquitectura valvular, muchas veces asociado al síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan, como se mencionó anteriormente. Además del impacto en cuanto a lo físico, tanto los hallazgos al examen como los síntomas que presenta el paciente, tiene una gran repercusión que puede ser psicológica, sobre todo en adolescentes con la apariencia del tórax siendo el motivo de baja autoestima, aislamiento social o incluso depresión, siendo una de las principales causas de requerir una intervención quirúrgica en estos pacientes. En cuanto a la paraclínica para valorar a estos pacientes, contamos con diferentes estudios. Se solicitará según la severidad de la deformación torácica y para valorar al paciente de forma integral. Comenzaremos con una placa, una radiografía de tórax de frente y de perfil, siendo este el primer estudio de elección. Nos permite objetivar la deformidad, descartar patologías asociadas, tanto pulmonares como esqueléticas. La tomografía, en este caso, se reserva solamente para pacientes seleccionados previo a la cirugía, sobre todo cuando queremos realizar una correcta valoración anatómica y con un estudio en 3D
para tener más precisión del defecto y poder planificar mejor su reparación. Además, se solicita electrocardiograma y ecocardiograma en los casos donde se plantea una cirugía para valoración de alteraciones en cuanto a la repolarización y el prolapso de la válvula mitral, así como también un funcional respiratorio. Generalmente este estudio suele ser normal, a diferencia de en la otra patología más frecuente de deformidad del tórax, el pectus excavatum, en el cual los pacientes pueden presentar patrones restrictivos generalmente más severos. El tratamiento del pectus carinatum debe ser ajustado y personalizado a cada paciente debido a la variabilidad en las formas de presentación. Existen diferentes modalidades de tratamiento que se pueden dividir en manejo no operatorio mediante ortesis y manejo operatorio. El tratamiento quirúrgico de la patología se reserva para los casos muy severos en el pectus carinatum condromanubrial y o en quienes no funciona el tratamiento médico. Dentro de las técnicas quirúrgicas más utilizadas para la corrección del pectus carinatum, encontramos la técnica de Abramson o NAS invertida, considerada mínimamente invasiva, y la técnica de Ravitch modificada que describiremos más adelante. El tratamiento no operatorio se realiza mediante ortesis con férulas de compresión. En nuestro medio se utiliza el sistema de compresión dinámico FMF, que trata de una férula expandible y ajustable mediante correas y una placa central de compresión. Si el tipo de defecto es condrogladiolar y la presión de corrección es menor a 14 psi, se considera al paciente como un candidato para tratamiento conservador. Es importante destacar que se trata de un tratamiento prolongado y que requiere de gran compromiso por parte del paciente y la familia para lograr resultados aceptables. Los parámetros claves para la utilización de este dispositivo son la presión de corrección, que es la presión necesaria para moldear el tórax, y la presión de tratamiento, que es la presión aplicada con la férula que se mide antes y después de cada ajuste. Existen tablas para guiar las pautas de tratamiento, estableciendo la presión necesaria para la corrección y la cantidad de horas de uso del dispositivo. Los pacientes de los grupos 1 y 2, como podemos ver en la tabla, deben usar la férula continuamente, quitándosela solamente para realizar deporte o al momento de higiene personal. En los grupos 3 y 4, el uso es más limitado para mejorar la tolerancia, la flexibilidad y evitar lesiones. Durante la fase de corrección se realizan controles mensuales. Se reevalúa la presión del tratamiento, condición de la piel, su uso y se mide nuevamente la presión de corrección. Según la progresión, se ajustan las horas de uso y la presión a aplicar. Esta fase puede durar entre 6 a 12 meses. Una vez corregido el defecto, la férula se debe retirar en forma gradual, disminuyendo progresivamente las horas y los días de uso para evitar la recidiva del defecto. La presión de tratamiento nunca debe superar los 2,5 psi para evitar complicaciones y la no tolerancia del dispositivo. Las reacciones adversas del uso del compresor son leves y poco frecuentes, estando descritas el dolor de espalda, hematomas, úlceras cutáneas y la recidiva del defecto luego de finalizar el tratamiento. Se recomienda que la evaluación del progreso del paciente incluya fotos de antes y después para estimular el uso del dispositivo. En cuanto al tratamiento mínimamente invasivo mediante la técnica de Abramson o NAS invertida, es una técnica cuyo objetivo es corregir el abombamiento external mediante una barra metálica extratorácica subpectoral que comprime el esternón y se fija lateralmente a las costillas con estabilizadores. Los pacientes que son candidatos a este procedimiento son quienes presentan una pared torácica flexible en la prueba de compresión positiva. En cuanto a las formas rígidas, por ejemplo las formas condromaniurales, o en asimetrías marcadas, generalmente tienen un mejor resultado con la técnica abierta de Ravitch que se describirá más adelante. Posicionamos al paciente en decúbito supino con los brazos en abducción. Se realiza un marcaje cutáneo en el punto de máxima producción, definiendo la trayectoria de la barra bajo compresión. Se van a realizar dos incisiones laterales transversas de aproximadamente 3 centímetros a nivel de la línea medio axilar y a nivel de la zona de máxima protrusión. Se deben crear túneles superiósticos circunferenciales entre las primeras a dos costillas por cada lado. Se pasan los alambres pericostales que luego van a fijar los estabilizadores. Se crea un túnel preesternal a nivel subpectoral y retromuscular desde ambas incisiones, disecando de forma roma y conectando detrás del pectoral mayor por delante del esternón ambos lados.
Una vez labrado el túnel, vamos a pasar un tutor que podrá ser un tubo de PVC, un tubo de tórax o una cinta hilera para luego traccionar la barra de un lado hacia el otro. Avanzamos la barra a través del túnel preesternal y en la técnica con vainas solemos rotarla a 180 grados al cruzar para que quede orientada correctamente. Luego se acopla la barra de los estabilizadores laterales, tensando los alambres pericostales para fijar en conjunto la barra y el estabilizador a la o las costillas. En el postoperatorio debemos solicitar una placa de tórax inmediata para valorar la posición de la barra y descartar la presencia de neumotórax como complicación. En cuanto al control del dolor, podemos realizar analgesia epidural en las primeras 24 a 48 horas. Se recomienda una movilización temprana del paciente, así como la realización también precoz de fisioterapia. Esta barra la vamos a retirar luego de los 2 años habitualmente. Como podemos ver en las imágenes, en la imagen hacia la izquierda de la presentación vemos el paciente en el resultado inmediato preoperatorio. Podemos observar las incisiones laterales de aproximadamente 3 centímetros que describíamos previamente y el trayecto subcutáneo que realiza la barra prepectoral y la corrección del defecto en el cual notamos una gran diferencia. En cuanto a la técnica abierta o la técnica de Ravitch modificada, esta técnica es la más utilizada en adultos o en casos muy severos en donde la rigidez es mayor, por lo que no son pasibles los pacientes de tratamiento ortopédico. Posicionamos al paciente en decúbito dorsal, se realiza una incisión mediana en el tórax sobre la zona de mayor prominencia, se realiza la desinserción del músculo pectoral para exponer el pericondrio, se efectúa una resección de entre 4 a 5 cartílagos costales, deformados a cada lado, manteniendo intacto el pericondrio. Se utiliza una incisión tipo puerta trampa para permitir levantar circunferencialmente el pericondrio y facilitar su reposición con suturas absorbibles. Para la remodelación del esternón, vamos a realizar una osteotomía en cuña sobre el punto más prominente del mismo, usando una hoja osciladora. En los casos asimétricos, se puede requerir una osteotomía que incluya una corrección rotacional. Usualmente se incide solo la tabla anterior del esternón y luego se comprime hacia atrás para crear un espacio en la línea de osteotomía. Se coloca una barra de titanio sobre el esternón en la línea de osteotomía para asegurar la estabilidad del tórax. Para el cierre, se van a suturar las vainas pericondriales al esternón con suturas absorbibles y si es necesario se aplican para ajustar la tensión. Se colocará un drenaje tipo aspirativo sobre el esternón. Finalmente, vamos a refijar el músculo pectoral en la línea media y se procede al cierre cutáneo. En cuanto al postoperatorio de este procedimiento, el control del dolor es la máxima prioridad. Se deberá trabajar en conjunto con los anestesistas, teniendo como posibilidad la colocación de catéteres peridurales para analgesia en los primeros días de postoperatorio, que pueden asociarse tanto a opiáceos como a AINES. La movilización temprana, además, es un pilar fundamental y se inicia de inmediato junto con la fisioterapia de forma intensiva. Podemos ver en esta diapositiva un algoritmo en cuanto al tratamiento de Pectus carinatum. Para resumir un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora, realizamos la historia, el examen físico del paciente, podemos distinguirlo en los dos grandes tipos que dijimos de defectos previamente, condrogladiolar o condromandibular. Se mide la presión de corrección en el tipo condrogladiolar, medimos la presión de corrección inicial. Si esta se encuentra entre 3 a 14 psi, podemos utilizar un sistema de compresión dinámica del tórax para corregir el defecto. Se logra la corrección, vamos a mantener este tratamiento en un tiempo variable, entre 2 a 6 meses, y luego el sistema lo vamos a ir retirando de forma progresiva entre 1 año a 3 años. En caso de una corrección insuficiente, luego de entre 6 a 12 meses iniciales que mantenemos el tratamiento de compresión dinámica, podrá, si el paciente no colabora, indicarse la cirugía. En los casos complejos, casos de pectus mixto, es decir, asociación tanto de pectus carinatum como de excavatum, o que los pacientes utilizan el sistema de compresión dinámica, en este caso el FMF, que requiramos para la cirugía una evaluación previa, vamos a solicitar una tomografía de tórax con reconstrucción 3D y discusión y planificación de la cirugía. En los casos
del defecto inicialmente condromaniubral, como ya mencionamos previamente, la indicación por la rigidez que presentan va a ser de cirugía reconstructiva de forma inicial. En cuanto a las complicaciones de estos pacientes, podemos dividirlas en complicaciones del tratamiento ortésico o complicaciones del tratamiento quirúrgico. En cuanto a las complicaciones del tratamiento ortésico, los pacientes pueden presentar dolor, molestias locales a nivel del esternón y la parrilla costal. Son frecuentes las lesiones cutáneas, desde eritema, abrasiones hasta úlceras por presión. Uno de los principales desafíos es la baja adherencia de los pacientes al tratamiento. La ortesis, recordemos, debe usarse entre 12 a casi 23 horas por día y en la práctica del día a día es muy difícil que los pacientes lo cumplan y sobre todo en pacientes adolescentes. Además, también tenemos lo que es el fracaso terapéutico, donde se observan en los pacientes que tienen una menor flexibilidad en el tórax y que este tratamiento no logra corregir. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, la cirugía, aunque menos frecuente, sigue, como ya mencionamos, sigue siendo necesaria en los casos más severos o refractarios al tratamiento dinámico. Las complicaciones inmediatas en cuanto a la cirugía pueden ser la hemorragia, el neumotórax por lesión de la pleura y en algunos casos, aunque de forma menos frecuente, la lesión cardíaca o pericárdica. En el posoperatorio temprano podemos ver infecciones de la herida, seromas y hematomas y un dolor posoperatorio de difícil manejo. En el caso de la técnica mínimamente invasiva o de Abramson, una de las grandes complicaciones descritas es la movilización de la barra colocada, que ha disminuido su incidencia con la utilización de fijadores laterales. A largo plazo, estos pacientes pueden presentar deformidades a nivel de la parrilla costal, de la columna, asimetrías residuales, rigidez del tórax, dolores crónicos o también insatisfacción en cuanto al resultado estético que puede generar una reintervención quirúrgica. En cuanto al pronóstico, la mayoría de los pacientes tienen un muy buen pronóstico por delante. En cuanto al tratamiento ortésico, utilizado adecuadamente e indicado correctamente en pacientes jóvenes, ofrece excelentes resultados. La cirugía logra una corrección estética y funcional adecuada y además, algo importante a mencionar es que estos pacientes se deben realizar un enfoque multidisciplinario. Tanto nosotros los cirujanos como el pediatra, ortopedistas y además el equipo de psicología trabajando en conjunto para no solamente mejorar el resultado físico, tanto estético como anatómico, sino el componente emocional y psicológico de estos niños que muchas veces se ve afectado. Muchas gracias.